Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo, que ha vivido en los trópicos, los Andes, la Amazonía, salvando vidas, que por diablo. Y que hoy les va a comentar acerca de la agonía, la dolorosa agonía y la muerte posible de UNASUR. En esta semana, Bolivia, que ya se retiró del ALBA, ahora también se ha retirado de UNASUR. Queda prácticamente solo Venezuela y lastimosamente inclusive el presidente ecuatoriano le quitó ya la sede que tenía en Ecuador. Efectivamente, Bolivia se ha retirado de UNASUR y con esto prácticamente de la Unión de Naciones Sudamericanas que vive sus últimos días. Venezuela se ha quedado sola como el único miembro. PROSUR, una organización manejada y dirigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como una reivindicación de la OEA para Sudamérica, es la que ahora reúne a la mayoría de países sudamericanos. La diferencia entre UNASUR y PROSUR está en que la primera había creado el Consejo de Defensa Sudamericano que quitaba a los Estados Unidos el control de los ejércitos de esta parte de América. Estados Unidos controla los ejércitos de América mediante el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y mediante las maniobras y ejercicios militares llamada UNITA, que hace ejercicios similares a los que hace la OTAN en Europa. El Tratado de Asistencia Recíproca ha sido invocado ahora para justificar una guerra armada contra Venezuela por la OEA y por los países de PROSUR. La justificación es que este tratado señala que todos los países de América se unirán para repeler cualquier invasión o acto de guerra de países de otros continentes y latitudes. Pero cuando hubo la guerra de las Malvinas y Estados Unidos se vio en el dilema de apoyar a Inglaterra o a su gobierno títere, la Junta Militar Argentina, con la que llevó adelante el Plan Cóndor, pues prefirió tomar partido por Inglaterra. La justificación que encontró es que Inglaterra fue agredida por Argentina en las Malvinas y no a la inversa. Pero en realidad se trataba de colaborar con su principal aliado en el mundo, que es además su madre patria, tiene su misma lengua y lo más importante, han sido aliados inquebrantables en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y finalmente es en este momento su mejor aliado en la OTAN. El gobierno del traidor Lenín Moreno, además de sacar a Ecuador de UNASUR, le quitó su sede, que está situada en la mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha, una parroquia donde la expedición geodésica francesa de 1740, dirigida por Carlos María de la Condamine, definió que se encontraba el centro de la Tierra. Además, definió la forma del planeta y estableció el metro como unidad de medida. Esta sede era un edificio construido por el gobierno de Rafael Correa con un diseño arquitectónico muy moderno y que ganó premios internacionales. A la entrada estaba la estatua de Néstor Kirchner, el primer presidente de UNASUR. Lenín Moreno no solo que quitó la estatua, sino que pretendió botarla a un basurero, luego de que por 6 años, en calidad de vicepresidente de Rafael Correa, era el que más gritaba y vociferaba a favor de la Unión Latinoamericana y en especial de Sudamérica. No contento con esto y para ganarse la simpatía de los indígenas, como buen ladino que es, le regaló la sede para que allá tengan su universidad indígena que Correa les negó. Correa negó a los indígenas que tengan lo que llamaba una universidad de garaje, es decir, donde se daban títulos profesionales como un regalo de Navidad, un título nobiliario, sea por plata, por simpatía, y eso es lo que hacía la universidad indígena. La universidad indígena comenzó con Lucio Gutiérrez
un coronel que le dio un golpe de estado a Yamil Maguad en el año 2000 con la ayuda de sus compañeros de armas y de los indígenas de la CONAIE, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Pero la embajada norteamericana impidió que un militar se proclame dictador y obligó a los militares a entregar la presidencia al Noboa Bejarano, el vicepresidente. La causa del golpe de Estado fue las medidas económicas tomadas por Maguad, entre ellas la dolarización, es decir, que desapareció el sucre, la moneda nacional, y lo reemplazó el dólar. Pero a medida que fue tomando la banca, quebró los banqueros y escaparon del país, en especial hacia los Estados Unidos, llevándose el dinero de los depositantes y el dinero que le prestó el Banco Central. Entonces el país se quedó sin fondos de reserva para garantizar la emisión monetaria, es decir, el sucre se quedó sin respaldo. Pero Gutiérrez, apoyado por Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, ganó una campaña electoral en el 2002 contra el hombre más rico de este país bananero, Álvaro Noboa, conocido como Alvarito Noboa, el enviado de Dios. Una vez en el poder, les dio a los indígenas el Ministerio de Relaciones Exteriores a cambio de Nina Pacari y muchas otras entidades públicas, lo que dio origen a los llamados ponchos dorados, que eran indígenas que vivían y se sentían como caciques. Con la caída de Lucio Gutiérrez, que como todos los presidentes amazónicos o nacidos en la Amazonía que han gobernado, traicionó a Hugo Chávez, su financista y promotor, y declaró que el mejor amigo que tenía era George Bush. Se apropió de las Cortes de Justicia y aplicó un plan económico dictado por el Fondo Monetario Internacional que levantó a los llamados forajidos, que era la élite quiteña, que lo destituyó. Lucio Gutiérrez, nacido en la Amazonía, y el actual presidente Lenín Moreno, también nacido en la Amazonía, han sido los presidentes traidores de este periodo desde 1979 que tenemos elecciones. Lenín Moreno, en cambio, traicionó a Correa, y esto se debe posiblemente a que son colonos mestizos, en general repudiados por los indígenas amazónicos, que han aprendido lo más importante que tiene que aprender un indígena para cazar en la selva: a mimetizarse, es decir, a ocultarse, a engañar y finalmente a sorprender, inclusive ocultando su rostro con pinturas y tintes. Esto ha sido precisamente lo que les ha servido a los presidentes amazónicos para llegar al poder. Parecer los mejores aliados y colaboradores de Hugo Chávez y Rafael Correa, y terminar siendo los mejores aliados de George Bush y Donald Trump, y enemigos de quienes les ayudaron a ser presidentes. Hoy los indígenas no saben qué hacer con semejante edificio. La prefecta de Pichincha, además, reclama los terrenos donde fue construida la CENE porque fueron para UNASUR, no para una universidad indígena, según reza el acuerdo de donación, y la CONAIE no tiene fondos para hacer funcionar esa universidad. Creo que ese lugar definitivamente tiene que ser la nueva sede de UNASUR, pero UNASUR debería ser la Unión de Nacionalidades de Sudamérica, no de nacionalidades de naciones de Sudamérica, sino de nacionalidades de Sudamérica. Que esta organización debe tener una universidad, pero que en cada lugar donde hay una nacionalidad indígena, su escuela de estudios de esa nacionalidad, con la finalidad de preservar sus lenguas, cultura, historia y organización, fomentar su participación política y participar en la defensa, creando el Consejo de Defensa de Nacionalidades Indígenas Sudamericanas, y que obligaría a incluir indígenas en la policía y los ejércitos de nuestros países.
Creo que la CONAIE debe convocar a las nacionalidades indígenas de Sudamérica y en general a las nacionalidades, a todas las nacionalidades de Sudamérica, que se incluyen desde Alaska hasta la Patagonia, porque las nacionalidades de Sudamérica ahora no son las que viven en el continente sudamericano, sino que son aquellas que no son blancas y hablan inglés, porque existen en América una gran separación en este momento, gracias a Donald Trump, entre lo que es sudamericano, que es prácticamente todo lo que no es blanco, y de habla inglesa. Así pues, la nueva UNASUR debe ser creadora de coordinadores de nacionalidades indígenas y no indígenas, de turismo comunitario, ecocultural, la coordinadora de protectora de áreas protegidas, pues esta debería ser el mecanismo. Al ser los indígenas los protectores de las áreas protegidas, sería una forma de recuperar sus territorios, de manera que esas áreas protegidas estén a cargo de las nacionalidades indígenas, y de esa manera les devolvemos algo de lo que les quitamos. Muchas gracias.